En esta mañana maravillosa extiendo un cordial y afectuoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo a esta hora de la madrugada, que estamos ya de pie desde las 3 de la mañana, orando y pidiéndole a Dios por las necesidades del pueblo de Dios, por nuestras almas, por nuestro país, por las autoridades y por toda la iglesia del Señor que formamos parte de este cuerpo santo de Dios, que luchamos por esta salvación tan grande. Día a día hay una gran lucha que enfrentamos los cristianos que aspiramos llegar un día a la presencia del Señor, a pesar de tantas dificultades en la vida. Bueno, pero Dios está siempre con nosotros para guardarlos y dirigirlos conforme a sus propósitos maravillosos. En esta mañana voy a hacer una oración pidiéndole a Dios por esta reflexión que voy a dar para fortaleza de cada uno de mis hermanos, que a través de estas redes sociales estamos conectados día a día, llevando este mensaje de esperanza al corazón de muchos que tal vez están ahí desanimados. Señor Jesús, Padre, en esta mañana o madrugada donde las aves cantan y tus hijos están de rodillas, los que aspiramos tu venida, que te estamos esperando porque muy de mañana estamos ya de rodillas pidiendo por las necesidades. En el nombre de Jesucristo, Padre, allá tu iglesia, tus hijos que están ahí tal vez postrados, unos dormidos, han perdido la razón de la oración, el ánimo, la fuerza. Dale ánimos también a ellos para que se levanten, para que esta salvación tan grande pueda perdurar en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Amén, amén. En esta mañana le expresa este saludo maravilloso el pastor Fernando Mina, que día a día está ahí al pie de la letra, llevando esta palabra y esperando esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta mañana voy a dar lectura a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, donde el escritor de los Hebreos hace mención de una salvación tan grande. Y es verdad, la salvación para muchos que tenemos entendido es lo más grande que Dios nos ha podido dar, porque usted es como cuando te embarcaste en un barco y vas sin rumbo a caer en una cascada y no hay quien te salve, pero aparece una esperanza, aparece un rescatador, y ese es Cristo, y tengo que agarrarme de Él y no desprenderme por nada. Él da sus órdenes y reglamentos y estatutos formados y doctrinas, y tenemos que sujetarnos a ellos. Hebreos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Había un respeto total y grande a la vida. En la vida de los hebreos, ellos respetaban las noticias de los ángeles basado en la palabra de Dios, y Hebreo también habla de la sujeción a los pastores, porque Apocalipsis escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor que Dios lo ha establecido como representante del cielo, porque hoy esta palabra no está dada a los ángeles celestiales a predicar, sino más bien a los ángeles terrenales establecidos por Dios, que son los ministros y pastores establecidos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2 apela a nosotros basándose en la gran salvación, refiriéndose a su origen como a su creador. Descuidar esta salvación, que involucra permitir que las verdades enseñadas se vayan de nosotros, no podrá, en una oposición ineludible, dar propia y necesaria atención a las verdades de la salvación. Son
esenciales si nosotros queremos escapar a la condenación eterna. Y ese es el plan que hoy el enemigo ha trazado, es prácticamente el ausentismo a la voz de Dios. Y eso advierte el escritor a los hebreos, cuando hoy la gente se ha descuidado de la enseñanza primordial, que es el temor, que es la fidelidad, es la obediencia, es la sujeción, es puesto la mirada y la confianza en el Señor. Hoy en este tiempo, hermano, es muy fácil que usted va de camino a la iglesia y de pronto se entretiene por ahí en algo que no tiene ningún sentido. Eso es descuidar, no sea que nos deslicemos. Deslizarse es como que si usted está parado en tierra firme y se pegó una resbalada. La palabra deslizar es decir resbalarse o irse de picada hacia abajo. Entonces, hermanos, para hablar de los ángeles, indudablemente esta frase se refiere al ministerio de los ángeles durante los tiempos antiguos en el Nuevo Testamento, específicamente durante la ley. La ley fue ordenada por ángeles, según Gálatas capítulo 3, 19, y dada por la disposición de los ángeles a Moisés. Entonces, en la antigüedad, los ángeles daban esa gran noticia, pero hoy en este tiempo, usted ya no va a ver un ángel por ahí, de pronto que le apareció en sueño, pero hoy en este tiempo, los ángeles son los ministros del Señor. Y cuando Dios envía a su ángel, a su ángel con su palabra o en una misión, cada transgresión y desobediencia recibe retribución, según Hebreos capítulo 2:2. Dios con frecuencia usó a los ángeles como sus mensajeros para anunciar las bendiciones, así como el juicio. Su palabra siempre se cumplía en Génesis 19:1 al 26, Jueces 13:2 al 25. Lo dicho por los ángeles era una realidad, y lo que el ángel decía, y eso inmediatamente sucedía. Hoy tenemos los ángeles también en la iglesia, que son los pastores, pero no se da prácticamente con frecuencia el oído a la palabra. Hermanos, cuando se nos predique la palabra, de ahí nosotros salimos y hacemos otra cosa. No tomamos en cuenta. Dios ha hablado a la humanidad de muchas maneras en el pasado, pero en estos últimos días Él ha hablado por su Hijo Jesucristo. Hebreos 1:1 al 3. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio y la piedad. Dios fue manifestado en carne. La imagen expresa de nosotros como Dios en su humanidad, hermanos, o Dios en nosotros como espíritu y también en su humanidad, porque Dios se manifiesta en nosotros como espíritu y habla en nosotros. Y al ver que Dios habla en nosotros, muchos no creen. Dice, Él es el que está hablando. La palabra que se hizo carne. Entonces, en Juan capítulo 1:1 al 14, Él es el superior a los ángeles. Él es superior. Si lo que los ángeles hablaban fue firme, cuanto más nosotros debemos con diligencia atender lo que Cristo, Él habló por medio de su Espíritu y por medio de los santos apóstoles que Dios, Él escogió. Y hoy en este tiempo, por los ministros, hoy se le da un consejo a un hermano y él no toma en cuenta. Obvian al pastor, lo ignoran al pastor. De otra manera, ¿cómo se formará la iglesia? Si no escuchamos la voz del ángel que habla, que es el siervo en el altar. Y los pastores también debemos tomar muy en serio el mensaje de Dios a la hora de nosotros predicar la palabra del Señor con responsabilidad,
para que esta salvación tenga en sí todo su esplendor y el propósito. A veces se predica la palabra de Dios y siempre digo yo que el evangelio tiene dos mensajes. El que creyere y fuere bautizado será salvo, es uno. El segundo es más el que no creyere será condenado. Entonces son dos mensajes a la hora de predicar la palabra del Señor. Si usted escucha la palabra de Dios y no la recibe, no la pone por obra, tenga por seguro que la maldición va a llegar ahí. Hay personas que se le predica el evangelio y van buscando lo bonito y dicen, acá se ve muy bonito, me gustó, me sentí agradable. Esto no se trata, un mandamiento no es bonito, un mandamiento es demasiado duro y doloroso, porque dice la Biblia que al principio ninguna palabra de corrección es motivo de alegría, es de dolor, pero a lo último da fruto. Entonces la salvación está marcada, estimados hermanos, a nosotros que éramos pecadores o seguimos siendo pecadores en proceso. No es una filosofía de personas modernas o un producto de historia. Se empezó por Jesucristo, fue el Señor el que enseñó que el nacer de nuevo era una necesidad. Juan 3, 1 al 8. Le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Usted no puede pasar en la iglesia tanto tiempo y sin haber nacido de nuevo, porque se enoja, a veces cae en pecado, a veces de pronto se rebela contra el pastor, la esposa se rebela contra el esposo, y se ha hecho como normal en la vida del creyente este hábito. Entonces eso quiere decir que nos descuidamos, eso quiere decir que nos deslizamos de esta salvación tan grande, de esta estructura que Dios dejó, porque Él dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Pero se obvia estas cosas porque nada más están escritas en papel, pero las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces esto tiene gran peso a la hora que el predicador o el ángel de la iglesia lo predica. Él le dio los mandamientos a sus apóstoles para ser llevados a cabo después de su ascensión. Hechos capítulo 1, 1 al 3, Lucas 24, 46 al 49, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. En Mateo 28, 19, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso da a entender que hay que escudriñar y analizar cuál es el nombre del Padre. Esto no es fácil. Después de su ascensión, Él envió el Consolador, el Espíritu Santo, así como Él lo había prometido. Hechos 2, 1 al 4 y hasta el 38. Entonces, y 38, hermanos queridos, es importante, y Hechos 10, 44 al 48 también, es entendido que Dios lo tomó con responsabilidad. Él envió su Espíritu Santo, el Consolador, para guiar y fortalecer a su pueblo. Descuidar esta salvación y la enseñanza de Cristo nos pondrá en una posición ineludible. Nosotros nunca debemos permitir que esta doctrina salvadora se vaya de nuestra vida y nuestra iglesia. Y eso se está perdiendo actualmente. La doctrina es la enseñanza. Todo mundo salta, todo mundo opina, todo mundo, y hoy siempre yo he dicho que el pastor está ahí en la iglesia, nada más es como un amuleto, pero no se lo toma en cuenta. Al pastor, a la hora de decidir un creyente, tiene que hablar con su ángel. Las verdades de la salvación, primero enseñadas por Cristo, fueron confirmadas, enseñadas, establecidas y aseguradas por aquellos que lo oyeron. Dios dio testimonio de esta confirmación y continuó el mensaje de salvación con señales, maravillas, milagros, dones espirituales. Por eso, donde en la iglesia hay sanidades, liberación,
echar fuera demonios. Y eso es un testimonio evidente de esta salvación. Pero en ciertas iglesias se ha perdido hasta el hablar en lengua, se ha perdido las señales, ya la gente no sale a predicar, ya no hay testimonio que alguien se pone en pie y da un testimonio, Dios me sanó. Hermanos, hay que volver a esos principios. Pedro, quien tenía las llaves del reino de los cielos, la usó en Hechos 2, fórmula bautismal. En Hechos 2:38, no contradice a Cristo en Mateo 28:19, en un cumplimiento, explicación de la fórmula bautismal de Cristo. Los escritores del Nuevo Testamento han conservado con precisión la enseñanza de Cristo, así confirmando el mensaje de la salvación, empezando por el Señor Pablo, que lo recibió por revelación, escribió y propagó las verdades idénticas. Gálatas 1:6 al 12. Entonces, estimados hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído y no sea que nos deslicemos. Eso dice la palabra. Pablo escribe a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado a aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, y no que hay otros, sino que algunos perturban el evangelio de Cristo. Si nosotros, un ángel del cielo, predica un evangelio diferente del que nosotros hemos anunciado, sea anatema. Y vuelvo y lo repito, si alguien predica un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Cristo, y si busco el favor de los hombres no sería siervo de Cristo. Esto no hay que cambiarlo, hay que vivir, aun cuando te caigas, te tuerzas el pie, levántate, pero sigue por ese mismo camino, esa misma doctrina, ese mismo fundamento sin cambiarlo, porque el nombre de Jesucristo está por encima de todas las cosas. Aunque viciosamente atacado sobre durante las edades oscuras, la palabra de Dios ha sido preservada, y ha pasado a nosotros descuidar esta salvación o permitir simplemente escaparse de nosotros tiene consecuencias eternas. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, hermano. Razonemos, meditemos, dediquémonos. Aunque viciosamente atacado, esta palabra ha sido una persecución tremenda. Y hoy actualmente lo mismo sucede. La persecución sigue, no ha terminado, estimados hermanos. Hay persecuciones mentales, hay persecuciones hoy emocionales, porque hemos podido ver, estimados hermanos, cómo hoy las redes sociales han destruido el fundamento de la iglesia a totalidad. Porque aparentemente ese pedacito de implemento que tienes en tu mano, que es un teléfono, es poderosísimo. Ha destruido la sociedad, ha destruido los hogares, ha destruido la mentalidad firme de los cristianos, ha destruido la unción, ha destruido el hablar en lengua, ha destruido hogares, ha destruido relaciones familiares, ha destruido trabajo, ha destruido a pastores, ha destruido totalmente hasta la comunión ministerial, porque hoy ya ni se reúnen los pastores, sino más bien por teléfono, los informes, ya no hay nada, todo ha hecho pero destrozo el teléfono. Por eso dice, ¿cómo escaparemos? Por medio del teléfono ya los hogares se están destruyendo, hay fornicaciones, hay adulterio, hay asesinato, hay sicariato. Oiga, el teléfono es una fuerza poderosísima que el enemigo lo ha puesto en las manos de los creyentes y de pastores también. Por eso es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Porque por medio del teléfono puede decirle, oye, tu marido está en casa, no, se fue. Oye, ¿tu papá dónde está? No, ya salió de la casa y no está. Vamos, lo encontramos en tal parte. O sea, una fuerza tan demasiado poderosa para destruir
la vida de los creyentes. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No habiendo tenido el privilegio de sentarse a los pies de Jesús o sus apóstoles, nos niega en cualquier manera nuestra responsabilidad a la verdad, aunque nosotros somos de muchos siglos después de la fecha de su origen, esta gran salvación y cómo obtener ha sido conservada para nosotros. En la humanidad de tantos siglos que han venido pasando, generación viene, generación va el ser humano, pero esta salvación ha permanecido intacta, intocable, porque Cristo, Él no se descuidó. También, hermanos queridos, cuando la Biblia se refiere a las cosas que hemos oído, Hebreos 2:1, nos implica o no implica que teníamos que oírla de Cristo o un ángel a los apóstoles para prestar atención a ella, si no tenemos la verdad como está escrita en las Escrituras. Debemos ser responsables de tenerla en estima, guardando para que no permitamos irse, o que no permitamos que la palabra de Dios se vaya de nosotros. Entonces, mis estimados hermanos, en esta mañana, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hoy ya no es un problema insultar al hermano. Hoy ya no es problema sentarnos y hablar mal de otro. Hoy ya no es problema decir, ese pastor está equivocado. Hoy ya no es problema decirle, mañana te meto puñete o me aparto del evangelio. No, es que quiere decir que te deslizaste, perdiste el temor. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la Biblia dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y eso dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6. Pero sin fe, capítulo 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan, hermano. Entonces, en esta mañana te dejo esta reflexión en tu vida. No te descuides de las cosas. A veces nos descuidamos, el culto está en sonido o en movimiento y tú prefieres irte a otro lado, como que no te interesan las cosas de Dios. Dios está llamándote a orar y tú más bien, en vez de levantarte a orar, haces otra cosa. No te gusta algo y dices, me voy al mundo, yo no voy a la iglesia, pero te vas a jugar pelota, te vas a andar con los mundanos, te vas a esto. O dices, en la iglesia los hermanos no son consagrados, mejor yo me salgo de ahí, pero te metes con el borracho, te metes con el adúltero, con el fornicario, con el drogadito, estás en medio de ellos jugando pelota en medio un poco mundano y malas palabras, que no te sientes mal, muestra que prácticamente te deslizaste, tu oído se atrofió. No estás atendiendo las cosas que te enseñaron. Cuando Dios dijo salir en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, dijo el Señor. La Biblia dice, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podéis beber de la mesa de la copa del Señor y la copa de los demonios. Debes salir de ahí. Pero tú más te asocias con la gente del mundo, te sientes más bien con la gente del mundo que con lo de la iglesia. Entonces eso quiere decir que te descuidaste. Pero en esta mañana podemos nosotros levantar nuestros oídos y decirle a Dios, pónmelo la palabra en mi vida o en mi boca. La palabra dice atender. Viene de la palabra griega de prosed. Significa sostener la mente hacia algo, prestar atención, ser cauto sobre algo, aplicarse sin a sí mismo a herirse a ellos o a herirse o a mezclarse con lo que estamos escuchando. Entonces, estimados hermanos, es necesario que atienda
analiza, examínalo, retiene todo, examina todo lo que tu oído puede escuchar y para dónde vas y qué vas a hacer. Y si en esta mañana tú te deslizaste, fracasaste, algo pasó en tu vida, en esta mañana vuélvete, volvámonos a Dios. Digámosle a Dios, extiende tu mano hacia mí. Yo quiero que tú me tomes, que me fortalezcas. Y ahí donde estás, si te descuidaste la oración, vuelve a orar. Vuelve a orar hasta que Dios vuelva el gozo que un día lo tenías en tu corazón. Que Dios te bendiga en esta mañana. Soy el pastor Fernando Mina. Para todos mis hermanos que escuchan este audio, que la gracia de Dios en esta mañana revierta en nosotros esa fortaleza que un día estuvo a punto de perderse. Todavía estás a tiempo. Vuélvete a los caminos del Señor. No sea que mañana sea tarde. Hoy es el día. Hebreo 12:12 dice: levantad las manos caídas y rodillas paralizadas. Haced senda derecha para vuestros pies, para que los conos salgan del camino y sean sanados. Volvámonos a Dios en esta mañana. Padre bueno, te doy gracias porque tú eres bueno. Y a mis hermanos que están ahí, Padre, con esta salvación en sus manos y que están a punto de descuidarla, hacerla que se pierda, derrama la bendición sobre la vida de cada uno de ellos. Cambia su mentalidad, cambia su corazón, cambia su forma de pensar. Haz que su mente sea sólida, que esta palabra la retengan, que su lengua también, Señor, controlada. Que no hablemos lo que pensamos, sino lo que razonamos antes de hablar. Que Dios en esta mañana derrame muchas bendiciones en nuestras vidas. Un día te entregaste al Señor con promesas de serle fiel. Nadie viene al camino de Dios para pecar. Esa esposa que un día se tomó de tus manos y dijo: nunca te voy a dejar. Esos hijos que decían: papá, te amaré, y lloraban por su padre. Esa madre que un día se ha negado, esos abuelos, esos siervos que decían: amo a la iglesia, amo servirle al Señor. Cumplías con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus primicias, con tus votos, los días de ayuno, con vigilia, con visitación, con evangelización, cultos al aire libre, cantabas y orabas y servías al Señor temprano. Hoy todo se ha perdido. ¿Por qué no te vuelves hoy a esos principios? Hoy nos hemos convertido en personas de púlpito nada más, hombres de corbata, pero ya no le predicas a nadie, ya no haces las largas oraciones que antes hacías. ¿Por qué? Te descuidaste y te deslizaste, mi querido hermano. Vuélvete, parado en los caminos y ve las sendas antiguas, ve el buen camino por el cual debemos seguir. Que Dios en esta mañana te bendiga poderosa y generosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasó con